Ok. En este video voy a hablarles sobre la célula procarionte. Sonó literalmente como cuando uno va a disertar en séptimo, ¿no? Ok, la célula procarionte y sus características, ¿no? Para empezar, como vimos en el video pasado, la célula procarionte posee ADN circular, ¿ok? Que es desnudo, o sea que no tiene proteínas. ¿Ok? Esto es como lo principal. Este ADN circular y sin proteínas lo vamos a encontrar en el nucleoide. El nucleoide, como lo dijimos anteriormente, es una región que va a estar ubicada en el citoplasma. O sea que básicamente tiene el ADN disperso dentro del citoplasma. Si a ti te preguntan algo así, es porque estás hablando de una célula procarionte. ¿Ok? En el video anterior yo dije que el citoplasma en la procarionte era muy importante. ¿Y por qué dije esto? Citoplasma, también conocido como medio interno. Siempre que se les hable de medio interno o citoplasma, se les está hablando de lo mismo. ¿Okay? Y es que el citoplasma en la célula procarionte, a diferencia de la eucarionte, porque en la eucarionte tiene organelos, ¿ok? Los organelos son estructuras que tienen membranas que los envuelven dentro de este citoplasma, ¿ok? Y estos organelos se encargan de llevar a cabo funciones específicas, ¿ok? Pero las células procariontes no poseen estos organelos, entonces no poseen estas estructuras que hacen o llevan a cabo procesos específicos. Entonces todo proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Todo lo que es el metabolismo, todo lo que es las reacciones químicas de este organismo vivo ocurren dentro del citoplasma. Ya vimos que el nucleoide se encuentra, o sea, el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. ¿Ok? El ADN, o sea, el nucleoide, acuérdense que es solamente la región, ¿ok? No lo confundan con que es ADN. Le puse ADN al lado ya que es la región que lo contiene. Y todas las moléculas también van a ser almacenadas en el citoplasma. Entonces, vemos como el citoplasma es una de las partes prioritarias y principales de lo que sería la célula procarionte, ya que se lleva a cabo el metabolismo, almacena todo lo que sería las moléculas y sustancias que va a requerir. Y además de esto es la región en donde nosotros vamos a encontrar el ADN. Es por esto que es sumamente importante el citoplasma de una célula procarionte. Además de esto posee una membrana plasmática, ¿ok? Tenemos que entender que, tenemos que entender esto. Una bacteria, por ejemplo, vamos a hablar ahora un poquito más de la bacteria, ya que es lo principal que se habla en células procariontes, ¿ok? Pueden hablarles de otros, pero lo principal es como la bacteria, ¿ok? La bacteria, no todas, pero muchas, tienen 3 capas, ¿ok? La capa más externa, ¿ok? La primera capa que encontramos yendo desde afuera hacia adentro es algo que se conoce como cápsula. ¿Ok? Esta cápsula es esencial para las bacterias. Es esencial. ¿Por qué? Porque le da adhesión. ¿Ok? ¿Qué significa esta adhesión? Esa capacidad de que se te pegue, de que tú toques algo y se te quede en la palma de los dedos, en la yema de los dedos, es básicamente gracias a esta cápsula. La cápsula le da la adhesión a la bacteria, ¿ok? Es un tema que igual se pregunta cada vez más y es importante entenderlo, ¿ok? Además de que le da adhesión, o sea, además de esto, lo potencia contra los sistemas inmunes. O sea, básicamente los protege y hace que se adhieran a organismos. O sea, es sumamente importante esta cápsula, ¿ok? Es una cápsula que está conformada por carbohidratos, ¿ok? Pero es por eso que es importante entender que la bacteria posee 3 capas, ¿ok? La más externa, no en todas, eso sí, no todas poseen cápsula, pero posee una cápsula que le da tanto adhesión como le da defensas contra el sistema inmune. Y esto es algo que es impresionante, la verdad. La segunda capa que podemos encontrar dentro de la bacteria es la pared celular. ¿Okay? Las células procariontes, como las bacterias, poseen pared celular. También esto, por ejemplo, no es algo único de las bacterias. Por ejemplo, las células eucariontes vegetales también poseen una pared vegetal, aunque difieren sí en su, ¿cómo se podría decir?
coinciden básicamente, o sea, no coinciden, difieren en su composición. La pared celular de las bacterias está hecha de péptidoglicano. ¿Ok? Por ejemplo, las de las vegetales está hecha de celulosa. Ambas, tanto el péptidoglicano como la celulosa, son carbohidratos, pero son distintos. ¿Ok? Esta pared celular es esencial porque le da rigidez a tanto las bacterias como luego vamos a ver que le da también pues a lo que serían las células vegetales, y además de esto le da forma, le da rigidez, le da forma, obviamente también le da protección. Es una pared, asócienlo a eso, es una pared básicamente. O sea, una pared en una casa, ¿qué hace? Una pared se pone, le da estructura a la casa, le da rigidez, le da forma, le da protección. ¿Ok? Asócienlo a eso. Y a través de ella también va a haber un poco de transporte, pero es la verdad que menor. Y la capa más interna de las bacterias es la membrana plasmática. ¿Ok? La membrana plasmática tienen que entender que básicamente es como una limitación. ¿Ok? Es una limitación entre lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces, una de sus funciones es delimitar la célula del medio externo a lo que es el medio interno. Y a la vez va a estar haciendo intercambio de sustancias y transporte de sustancias. ¿Ok? Va a estar llevando hacia adentro, hacia afuera algunas moléculas o sustancias y hacia adentro otras. ¿Ok? Entonces va a estar relacionada con lo que sería el intercambio de sustancias. ¿Ok? Lo que sería pues la delimitación. También lo que sería el transporte, obviamente. Y tenemos que entender que es una membrana que básicamente es selectiva, ¿ok? Ella no es como que llega y pasa cualquier cosa, no, es selectiva. Ella selecciona lo que le conviene, lo que no, y va midiéndose a través de lo que le falta, ¿ok? Tengo la mano recontra, hace un frío. Bueno. ¿Qué más poseen estos organismos procariontes como la bacteria, no? ¿Por qué me estoy yendo más hacia el lado de la bacteria? Porque la bacteria, para empezar, es una célula procarionte, entonces posee lo que poseen las células procariontes. Y además es la que más se estudia y es de las que más se pregunta cuando se habla de una célula procarionte. ¿Okay? Por ejemplo, muchas preguntas traen como, ¿qué pasa si se inhibe la cápsula? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, hay una bacteria que posee una gran adhesión y se pone un antibiótico que inhibe la función de la cápsula? ¿Qué va a pasar con la bacteria? Pues la bacteria va a perder esa potencial adhesión que tiene a organismos y además va a perder ciertas defensas hacia los sistemas inmunes, por lo que seguramente su sensibilidad aumente ante el antibiótico. ¿Okay? Por ejemplo, esos son tipos de preguntas o tipos de cosas que yo he visto, al menos en las guías que he hecho, que suelen hacer. ¿Ok? Es por eso también que nos estamos centrando en la bacteria, porque la bacteria es como el ejemplo más crucial y el que más se pregunta. ¿Okay? La bacteria también posee lo que es conocido como un plásmido. ¿Okay? Más adelante vamos a ver que en la eucarionte también hay organismos, hay organelos que poseen un ADN propio. Y en este caso la bacteria posee un plásmido, que es ADN extra. No todas las bacterias lo poseen, ¿ok? Es importante entender que no todas las bacterias poseen plásmidos, pero los plásmidos lo que hacen es transferencia génica. Y esto es muy curioso y es muy genial, la verdad, que las bacterias entre sí se juntan y, por ejemplo, aquí tienen un plásmido y aquí tienen otro plásmido y se intercambian material genético. ¿Y para qué se hacen este intercambio de material genético? Pues para favorecer lo que sería una ventaja ambiental. ¿Okay? Entonces, estos plásmidos le dan lo que sería una ventaja ambiental. Por ejemplo, hay bacterias que ante grandes temperaturas pueden mantenerse vivas y es gracias a que desarrollaron en su plásmido y a través de que se iban replicando. ¿Okay? Las bacterias, por si acaso, por si alguien no lo sabe, no se pregunta, pero aún así hacen división celular también. ¿Okay? Todo organismo vivo hace división celular. En el caso de las bacterias, solamente hacen una división celular, pero su división celular se le conoce como su reproducción, ¿ok? Como su reproducción.
y es mediante lo que se conoce como fisión binaria. ¿Okay? Y básicamente, ¿de qué sirve este tipo de divisiones? O sea, sé que ahora creo que me acabo de ir. Ok, vamos a ver primero lo del plásmido y luego volvemos. ¿Okay? Pero bueno, se intercambian material genético para otorgarse, ¿cómo decirlo?, como ventajas ante medios. Por ejemplo, si hay una bacteria que es muy resistente al fuego y se encuentra con otra bacteria, le dice como, mira, tengo un plásmido, ¿tú tienes? Sí. Se intercambian el ADN entre ellas y le dice, toma, mira, aquí va a hacer mucho calor, toma este material genético, ocúpalo para poder adquirir mayor resistencia ante este calor y poder vivir. Y eso es lo que le da la ventaja ambiental a las bacterias, esta capacidad de transferirse material genético entre ellas a través de los plásmidos. Y es por eso que es sumamente importante. ¿Okay? Para lo que decía de la división celular, básicamente todos los organismos vivos, toda célula hace división celular. En el caso de las bacterias se le conoce como su medio de reproducción, ya que ellos, a diferencia de los organismos eucariontes, de nosotros, de las personas, de todos los perros, animales, ellos no tienen ellos no producen herencia sexual variable genéticamente. Todos sus hijos son idénticos, ¿ok? Son idénticos a la madre, a la célula madre, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos no hacen un cruzamiento de gametos, que también lo vamos a ver más adelante. Ellos no producen esto. Entonces ellos... Esto tiene una ventaja, sí, ¿ok? La fisión binaria básicamente es una reproducción asexual. O sea, ellos no necesitan de otro organismo para reproducirse. Se reproducen a través de ellos mismos. Y esta reproducción asexual, la ventaja que tiene es que genera mucha descendencia y muy rápido. ¿Okay? Esa es una ventaja que tienen. Genera descendencia rápido. Y es mucha la descendencia que generan. Es por eso también que las bacterias son más difíciles de tratar, o cuando uno se enferma, uno siente que el segundo día o al tercer día está mucho más enfermo. Si es que no se trata bien, obviamente. Y es por el hecho de que se van reproduciendo muchas bacterias y muy rápido. ¿Ok? Otro componente que poseen las bacterias son los flagelos, ¿ok? Que tampoco es único, ¿ok? Por ejemplo, de aquí hemos visto que la pared celular no es única de las bacterias y los flagelos tampoco son únicos de las bacterias, ¿ok? El flagelo es básicamente una estructura, ¿ok? Que va a ayudar a las bacterias. Por ejemplo, aquí tengo una bacteria y este es el flagelo, ¿ok? Parece un espermatozoide porque los espermatozoides también poseen un flagelo. ¿Okay? Este flagelo les va a dar movimiento. Movimiento y desplazamiento. Que es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. ¿Ok? Que obviamente les va a ayudar a escapar, a moverse a través de los organismos, desplazarse, ir de un lado a otro. Y bueno, básicamente esto es lo que tenemos que entender de una célula procarionte. Y lo más esencial, lo que la caracteriza. No posee núcleo definido. Si una célula no posee núcleo definido, estamos hablando de una célula eucarionte. Si una célula no posee organelos membranosos, estamos hablando de una célula procarionte. Si una célula posee ADN circular y ubicado en una región del citoplasma, sin una membrana que lo envuelva, estamos hablando de una célula procarionte, ¿ok? Si alguien nos habla de ventajas que tienen las bacterias, por ejemplo, podemos hablar de que tienen una cápsula que le da adhesión y sistema inmune, que poseen otra cápsula que es una pared celular, que a diferencia de la vegetal tiene peptidoglicano, que posee una membrana plasmática, al igual que las células eucariontes, para hacer intercambio de sustancias y lo delimita. Otras ventajas que tienen los plásmidos. Los plásmidos que están compuestos por ADN extra, que hacen transferencia génica a través de bacterias entre sí para darles una ventaja ante el ambiente, que poseen flagelos para moverse y que poseen una división celular asexual, o sea que no necesitan de otro organismo para poder generar descendencia. Y de hecho su descendencia es muy rápida
y es mucha, ¿ok? Y hay que tener en cuenta también y recordar que es idéntica a la célula madre, o sea, a la bacteria que le da origen, ¿ok? Con esto básicamente podemos decir lo que es una célula procarionte, sus características, algunas cosas que tienen en común con las eucariontes y otras que tienen de diferente con las eucariontes, ¿ok? Espero que les ayude este video y bueno, les recuerdo que por ejemplo todo esto también lo vamos a ver con ejercicios, ¿ok? Con ejercicios es mucho más fácil de entender y vamos a ver también el cómo se abordan estos temas. Espero que les haya ayudado.